Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro. Algunos de ustedes ya nos conocemos de varios otros encuentros, lo cual siempre es un placer volver a estar en este espacio de compartir. Hoy nos volvemos a reunir en este ciclo de encuentros que hemos propiciado desde el Faro con un título que se va a extender hasta, no sé hasta cuándo se va a extender, que lo hemos llamado Compasión en Acción. Los distintos encuentros van a estar a cargo del equipo docente del Faro. Hoy voy a estar compartiendo este espacio con Mónica, que está ahí, que enseguidita va a hablar. El próximo encuentro estaré con Fabio, que anda por ahí también. En términos generales, la idea nuestra, la idea desde el Faro, estoy hablando en nombre de toda la organización, nuestra idea en cuanto a estos encuentros es la de ofrecer la oportunidad, la posibilidad de detenernos a explorar algunos temas que suelen presentarse en la tarea que tenemos de acompañar a personas y a familias en el final de la vida. Algunos de los temas que la realidad misma trae y que nos parece a nosotros que como parte de nuestro servicio a la comunidad, plantear algunas líneas para mirar estos temas, plantear recursos que son útiles a la hora de observar la propia realidad, nos pareció que era un buen aporte. La idea de estos webinars es que sean realmente prácticos y útiles. Los temas que vemos son amplios y daría cada uno de ellos para un ciclo entero. El tema de hoy, que es familia, no se va a agotar en 1 hora y media, por supuesto. Pero lo que sí queremos es mostrar, compartir con ustedes también, partiendo de la idea de que esto les sirva para empezar más que nada cada uno por observar la propia, en este caso sería la propia familia o las familias de personas cercanas a las que tiene la posibilidad de acompañar, de conocer sus procesos, sus estados. Esta es la idea y desde ese lugar los invitamos a participar. Le voy a dar la palabra a Moni para que se presente y después les cuento un poquito cómo vamos a llevar adelante el encuentro. Buenas tardes a todos, mi nombre es Mónica Benetti, hace 2 años hice la diplomatura en el Faro y desde el año pasado que pertenezco al equipo del Faro, lo cual me honra y me encanta lo que hago. Y en este momento para mí, bueno, es un orgullo poder participar de este webinar con Vivi, a quien considero mi maestra. Es un momento muy, muy preciado para mí. Como bien dijo Vivi, nos importa poder aportar herramientas que nos ayuden a ver de qué manera estamos acompañando a otros y también que nos puedan servir fundamentalmente para el seno de nuestras propias familias, ¿no? Para nuestra vida cotidiana. Como los webinars de alguna manera lo proponen, intentan buscar que podamos aumentar el bienestar en nuestra vida cotidiana. Y bueno, a eso nos abocaremos en esta tarea. Gracias. A vos. Bueno, la idea hoy es enfocarnos en este tema, que es familia, tomando en principio como referente, en la medida de lo posible, cada uno la propia o sus propias historias conocidas. Y lo que vamos a hacer con Mónica es presentarles algunas líneas de observación en relación a este universo complejo que es la familia. Nos vamos a situar en la situación de una familia viviendo un proceso, una crisis, a partir de la enfermedad o el final de la vida de uno de sus miembros, que esa es la tarea que a nosotros nos convoca desde el Faro. Aclaro que cuando nosotros planteamos el acompañamiento desde la asociación, siempre incluimos a la familia. Familia y entorno, decimos, porque algunas personas que no necesariamente tienen vínculo directo, sanguíneo, con la persona que estamos acompañando, son significativas y son importantes en el entorno afectivo y funcional de cada persona. Entonces, hacemos esta aclaración, familia y entorno cercano. Hoy entonces proponemos enfocarnos en este tema y vamos a hacerlo en 2 instancias. Yo les voy a presentar algunas líneas de observación respecto de lo que en general se vive en una familia como proceso en el tiempo. Un proceso que muchas veces comienza con un diagnóstico
o con un momento determinado en la vida de una determinada persona de ese grupo familiar, que puede ser una edad avanzada, aunque no haya una enfermedad, que de alguna manera genera un impacto en el entorno, un desafío en ese entorno familiar, y que por lo tanto se pone en marcha este proceso que voy a describir. Y Mónica después nos va a traer, a través de un ejemplo, de una situación real, basada en la vida real, se llama este webinar, la oportunidad de observar y detectar características que tiene esta familia en particular, pero que, como van a ver ustedes por el ejemplo, tiene suficiente complejidad como para que cada uno de nosotros pueda identificar en su propia familia algo de todo esto. Entonces, vamos a articular lo que es una descripción en el tiempo y lo que es una descripción estructural, como si miráramos una foto o varias fotos dentro de esa película, que es la vida de una familia. Me pareció interesante empezar por alguna definición de lo que es familia, porque si bien es una palabra que utilizamos diariamente, quizás no siempre nos detenemos a pensar qué quiere decir, qué es una familia. Y lo interesante también es que el concepto de familia se ha ido modificando a lo largo del tiempo, se ha ido complejizando en su estructura interior, y por eso también las definiciones se van actualizando. A mí, personalmente, me gusta mucho esta que les quiero leer, para empezar a ponernos en contexto, que dice que una familia es una unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia, que se desea duradero, en el cual se generan fuertes sentimientos de pertenencia a ese grupo. Existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Me gusta esta definición porque no se apoya estrictamente en el vínculo sanguíneo, no se detiene, no lo pone como condición, sino que habla de una unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia que se desea duradero. Puede que no lo sea, pero por lo menos está en el impulso, en la conformación de ese grupo, el proyectar hacia un futuro. Eso está como en el espíritu de la formación de una familia. Y lo que aquí dice es que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo. El concepto de pertenencia en realidad es un concepto neutro. Todos podemos reconocer aquella familia a la cual pertenecemos, lo cual no quiere decir que esa pertenencia sea siempre cómoda o satisfactoria. Puede ser conflictiva. Pertenencia al fin, nos liga. Y por otra parte, lo que nos habla acá es de cómo es la relación entre las personas y destaca esta definición. Intimidad, un gran desafío. No tiene que ser necesariamente por convivencia física, la intimidad trasciende la convivencia física y la convivencia física no garantiza intimidad necesariamente. Reciprocidad, o sea, intercambios, que también vamos a ver cómo se dan, cómo funcionan, qué grado de equilibrio o desequilibrio hay en esos intercambios, y dependencia. Yo quizás pondría interdependencia para aclarar que la dependencia tiene múltiples direcciones entre los miembros de una familia. Sabemos que existen muchísimos tipos de familia, no me voy a detener en enumerarlas, existen según la cantidad de personas, según el tipo de personas que se vinculan entre sí, si hay hijos, si no hay hijos, si es monoparental, si tiene estructura de familia ensamblada. Justamente esto que yo les decía antes, que como se ha ido modificando con el paso del tiempo la estructura de la familia, la definición de familia también se va ampliando. Y lo que termina siendo importante, especialmente en el contexto de acompañar y de vivir un proceso de final de vida de uno de los miembros, es poder evaluar el funcionamiento de la familia según distintos parámetros, porque entendemos que la familia es un sistema vivo, es un sistema
que aprende, que puede aprender, más rápido o más lento, con más obstáculos o con menos obstáculos, pero por su propia definición de sistema humano es un sistema vivo y por lo tanto, a partir de las experiencias que va teniendo, es que se van generando aprendizajes y cambios. Es muy probable que en el comienzo de esta situación hipotética de crisis, la familia tenga un tipo de funcionamiento y que luego de un tiempo y viviendo distintas etapas se encuentre modificada. Y esto es inevitable. Lo que buscamos, por lo menos desde el acompañamiento, es que esas modificaciones tengan sabiduría, sean modificaciones que a todos, no solo a la persona que estamos acompañando, sino a todo el entorno, le resulte provechoso el proceso que haga, le resulte transformador. Cuando nos acercamos a una familia, cuando empezamos a observar, vamos a tratar de distinguir según diferentes parámetros cómo funciona esa familia. Uno de los parámetros que prestamos atención es la capacidad que tiene una familia de adaptarse a una situación nueva que irrumpe. Pensemos un diagnóstico para ubicarnos en un lugar más o menos simple. Un diagnóstico. Un miembro de la familia recibe un diagnóstico de una enfermedad importante que puede agravarse y que eventualmente puede llevar a la muerte. Hay un tiempo que esa familia necesita para adaptarse al cambio que implica esta nueva información. Entonces, cuando hablamos de adaptación en una familia, lo que tratamos de ver es cómo va transitando los distintos momentos que se van presentando, una visita médica, una cirugía, un tratamiento que comienza, cambios en el rol familiar, según quien sea la persona que está viviendo la crisis de salud, cómo se reacomodan al interno de la familia los roles, las tareas, y esto lleva un tiempo, lleva un tiempo. No obstante, miramos si en el paso del tiempo se van produciendo los ajustes adecuados. Este cambio también lo podemos mirar en la capacidad organizativa, que sería la capacidad de responder y de convocarse para responder a las diferentes situaciones que se presentan, ¿sí? Desde quién hace las compras, quién va a los médicos, quién se queda cuando la persona, supongamos, necesita ser acompañada de día, de noche. Sabemos que en el proceso que vive una persona en el final de la vida va modificándose sus posibilidades, su dependencia puede ir aumentando, y entonces esto requiere reorganizaciones permanentes, y esto también lleva tiempo y es un desafío para el funcionamiento familiar. Ni la capacidad de adaptación ni la capacidad de reorganización dependen necesariamente de la cantidad. Hay familias numerosas que no logran organizarse y hay familias pequeñas que se organizan perfectamente bien. No es la variable más significativa cuántos somos pocos o somos muchos. A veces somos muchos y ninguno es capaz de hacer un té. Y a veces somos pocos y todas las cosas están hechas en el orden que tienen que ser hechas. Y otro aspecto que vamos a observar es cómo funciona la comunicación al interno de la familia. La comunicación al interno de la familia es un aspecto sumamente importante y complejo, excede el tiempo que tenemos hoy, pero solo lo quiero mencionar, porque en estas situaciones nuevas que se presentan, muchas veces llega información nueva, desde un diagnóstico, desde un tratamiento, desde diferentes posibilidades. Entonces lo que observamos y prestamos atención es cómo circula la información en la familia. ¿Quién la recibe? ¿Quién la distribuye? ¿Quién la retiene? A veces las familias tienen subgrupos, hay un grupito que sabe esto, otro grupito que sabe esto otro. Puede que eso le sirva o no le sirva a la familia. ¿Quién habla directamente con la persona que está viviendo el proceso? ¿Quiénes son los intermediarios? Hoy en día sucede que muchas familias viven a distancias geográficas significativas, en otros países, en otras provincias. Ahí también,
comunicación, quién sabe qué, quién se comunica con qué. Y fíjense que los distintos elementos que voy mencionando se encadenan unos con los otros, porque la comunicación requiere organización, y a veces se desorganiza la comunicación, y a veces por desorganización no fluye la comunicación. Entonces, se van intercalando unos con los otros, generando un clima en la familia y una manera de funcionar. Si lo miramos en el tiempo, acá me voy a apoyar para el tema que les voy a plantear ahora, que tiene que ver con describir una familia a lo largo del tiempo, me voy a apoyar como referencia en uno de los mapas que utilizamos con mayor frecuencia en el acompañamiento a las familias, que son las ideas que nos dejó Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross fue una médica, psiquiatra, suiza, que dedicó prácticamente su vida entera al acompañamiento de personas, familias y profesionales ligados al final de la vida. En sus libros, especialmente en el primero de ellos, que se llama Acerca de la muerte y los moribundos, ella describe, después de muchos años de experiencia, etapas que suele atravesar una persona o un grupo familiar en el proceso de acompañamiento y de llegada al final de la vida. Yo lo que quiero ahora es mencionar estas etapas, no las voy a presentar en sí, sino que las voy a presentar brevemente y las voy a ampliar con la mirada que ponemos en la familia. Kubler-Ross dice que la primera de las etapas es la negación. La negación ella la describe bastante literalmente, es el nombre de la etapa es bastante literal, ella la describe como esa etapa en donde la información está, pero no se puede incorporar. Por diferentes mecanismos, no termina la familia de enterarse de lo que está pasando. O, vemos nosotros en la experiencia, los tiempos de dejar entrar la información varían de persona a persona. La negación se puede palpar muchas veces, se puede percibir, cuando preguntamos y no saben bien, no me acuerdo lo que dijo el médico, no presté atención, la verdad que me lo dijo pero me olvidé, estoy tan movilizada que no retuve, o sea, no me enteré, no me terminé de enterar de lo que está pasando. Cuando esto se instala como clima en una familia, lo que nosotros entendemos es que esa negación sirve a un propósito. El propósito al cual sirve la negación es tomarse ese tiempo necesario para digerir estas novedades. Porque obviamente no estamos hablando solo de una información fría. Un diagnóstico no es una información fría. Es una información movilizante. Entonces, para que esa información ingrese, se convierta en una nueva verdad, una nueva realidad, hace falta un tiempo. Y las familias a veces necesitan tomarse ese tiempo para digerir, para pasar de una realidad en donde esto no pasaba a una realidad en donde esto está pasando. Y poco a poco lo podemos poner el nombre, poco a poco podemos hablar de lo que está pasando. Entonces nuestra actitud hacia la negación es la de respetarla, porque encontramos que tiene un sentido. No nos interesa diagnosticar negación. Lo que pasa es que ustedes están negando, no es la idea. Nos parece que eso es agresivo. Lo que hacemos cuando lo detectamos, y eso acuérdense que también los invitamos a ustedes a que lo observen en sus propios ejemplos y vidas familiares, lo que entendemos es que no hay en cada una de esas instancias los recursos suficientes para procesarlo y, quiero advertir también, puede que no los haya en ningún momento. O sea, puede que la negación se mantenga. No es nuestra tarea, desde el lugar del acompañamiento, ir contra esto, sino incluirlo, reconocerlo, comprenderlo y ser compasivos, justamente. Compasivos en cuanto a las posibilidades que una familia puede tener. ¿Ok?
¿Qué nos dice Elizabeth Kubler-Ross? Cuando la negación afloja y ya se puede empezar a nombrar lo que está pasando, ya se puede hablar sobre lo que está pasando, aparece otro proceso que puede tener variados grados de intensidad y que Elizabeth Kubler-Ross lo llamó la ira o el enojo. Es decir, ahora lo tengo adelante, pero no me gusta nada lo que está pasando. Antes hice como que no estaba, pero ahora no puedo no verlo, no solo con los ojos físicos, sino con la conciencia. Y no me gusta, y me enoja, y nos enoja. Y el enojo empieza a presentarse en múltiples direcciones en las familias. La persona que está enferma se enoja con la familia, se enoja con los médicos. Los familiares se enojan entre sí, se enojan con la persona que está enferma, con los médicos, con la vida, con Dios, con la enfermedad. El enojo tiene múltiples direcciones, tiene variados grados de intensidad. A veces se acopla con enojos anteriores, ¿sí? Yo te dije, yo te avisé, ¿viste? Yo sabía que esto iba a pasar. Y ahora, entonces empezamos a escuchar ese tipo de enojo culpa, enojo acusación, con alta intensidad emocional. ¿Qué es lo que nos está diciendo el enojo? Que hay un gran despertar, emocionalmente hablando, mucha energía. El enojo es una emoción cargada de energía. Hay fuerza, con enojo podemos romper una pared, que en situaciones de calma jamás lograríamos. Y justamente el desafío para una familia que está atravesando esta situación es aprender a orientar ese enojo para no destruirse. Entonces, cuando acompañamos, esto es lo que advertimos, ¿sí? Lo reconocemos al enojo y le damos un sentido. No lo cuestionamos, no lo criticamos, no lo juzgamos, sino que lo honramos de alguna manera como una potencia que se ha despertado, que habrá que ver cómo se utiliza. Y la idea es que se utilice del modo más constructivo posible, por supuesto. La siguiente etapa que nos presenta Elizabeth Kubler-Ross, ella la llamó la etapa de la negociación. Cuando el enojo empieza a aflojar o se empieza a acomodar, se pudo conversar, se pudo reorganizar gracias a la energía del enojo, distribuirla para actividades necesarias y constructivas, muchas veces aparece esta idea de, tal vez, esta es la negociación, ¿no? Tal vez podemos cambiar el transcurso de los acontecimientos, tal vez podemos obtener algo, algún descuento, por eso se llama negociación, en la gravedad de lo que está pasando. Es un proceso casi inevitable y que tiene algo de interesante también, porque en esta negociación aparece muchas veces la posibilidad de contemplar opciones, alternativas, aparece creatividad. Eso es lo que vamos a tratar de ver, que sea utilizada la negación con este fin, ¿sí? Que no sea una demora en el proceso, porque esa sería una negación disfuncional, perdón, una negociación disfuncional, sino que sea una negociación que abra, que invite a dialogar más, a contemplar opciones. ¿Vieron cuando uno dice, ¿y si consultamos con otro médico? ¿Y si probamos esta otra medicina? ¿Y si hablamos con tal que me contó? ¿Y si le preguntamos al médico si en vez de hacer esto se puede hacer esto? Si cambias la dieta, ¿no será que te podrás curar o mejorar? Son valiosos esos pensamientos, bien aprovechados, porque abren opciones. Desde el dudar o desde el cuestionar, muchas veces salen interesantes decisiones y oportunidades. La siguiente etapa que presenta Elizabeth Kubler-Ross tiene que ver con llegar a ese punto en donde, por más que se haya negociado, y a lo mejor hasta logrado algunas cosas, ¿por qué no? De todos modos, está llegando el final de la vida. De todos modos, la enfermedad o la edad avanza y nos confrontamos con la realidad de que está sucediendo y va a suceder, no sabemos cuándo tal vez, pero se hace evidente o inminente el fallecimiento de una persona. Y esta es la etapa de la tristeza.
que Elizabeth Kubler-Ross la llamó depresión, pero en realidad depresión es el nombre de una patología, y nosotros preferimos no patologizar de ninguna manera esta etapa, todo lo contrario. Lo que pretendemos es normalizarla y naturalizar a la tristeza como parte de un proceso de digestión de algo que nos apena, de una pérdida. Aquí aparece lo que llamamos los duelos anticipados, ¿sí? Ya me estoy dando cuenta que vas a morir o va a morir mi familiar y ya empiezo a contemplar ese escenario futuro y se mueven dentro mío emociones, entre ellas la tristeza. Por supuesto que habrá otras emociones, pero puede predominar la tristeza. Esta es la etapa de despedirse muchas veces, de darle especial importancia a cada encuentro. Yo lo llamo a fabricar recuerdos, ¿sí? Cuando estoy consciente que en un tiempo X no va a estar la persona, entonces cada vez que voy hablo de algo, me saco una foto, genero una escena, ya me estoy proyectando a un después en donde voy a querer tener recuerdos. Y por último, dice Kubler-Ross, llega finalmente la etapa de la aceptación. La familia entiende, comprende que lo que está sucediendo y se dispone a aceptar y acompañar lo que sucede sin necesariamente pretender modificar lo que está pasando. En etapas anteriores, en la etapa del enojo, quiero que no esté pasando, quiero que cambie todo, quiero ir para atrás, quiero que empiece de vuelta. En la etapa de la negociación, quiero modificar el curso de los eventos, quiero acelerar o lentificar, quiero que pase algo. En la etapa de la aceptación, la familia, algunos más temprano que otros, reconoce que lo que está sucediendo es como es. Esto conlleva procesos de alivio, procesos de paz, probablemente mirando hacia atrás puedan reconocer todo lo vivido hasta ese momento. Este es el momento que se junta con la capacidad de transformación de una familia, que muchas veces se mira en el tiempo, por eso lo planteo como etapas y dice, pensar que al principio estábamos perdidos, desorientados, nos peleábamos entre todos, no entendíamos nada, ¿y dónde estamos hoy? Hoy estamos acá, nos podemos mirar a los ojos, podemos llorar juntos, podemos acompañar lo que está pasando, y también reconocer cada una de las personas cómo le ha impactado el proceso en su propia vida. Porque, volviendo a esta idea de la familia como un sistema vivo, el fallecimiento de un miembro de la familia toca a todas las personas, en muchos niveles, en el proceso de morir en sí de ese familiar, pero en última instancia también en el modo como cada uno luego va a ir hacia su propia muerte. Esos aprendizajes, si fueron satisfactorios, si fueron enriquecedores, van a quedar como un tesoro. Y si fueron dolorosos, si fueron sufrientes, van a quedar como una herida, que va luego a repercutir en el modo como cada persona va a llegar al final de su propia vida. Por eso es que todos los que estamos acá tenemos recuerdos vividos en nuestra historia personal de procesos en las familias, algunos de los cuales han dejado heridas y otros han dejado tesoros. Y los podemos empezar a detectar, incluso a compartir con otros. Bueno, hasta acá mi parte. Como les dije al comienzo, mi idea era mostrar un proceso en el tiempo, invitar a cada uno a que se conecte con sus propias experiencias, y le voy a pasar ahora el micrófono a Moni, que nos va a llevar a conocer Yo una lo que historia. voy a hacer es compartirles, como les dijo Vivi, un caso de acompañamiento y algunas herramientas que podemos compartir con las familias cuando a veces nos aproximamos y detectamos, por ejemplo, conflictos en la comunicación, y que estos conflictos, sobre todo, vemos que van interfiriendo en la toma de decisiones, ¿sí? Esto de acompañar a la familia, como dijo Vivi, redunda mucho en beneficio del acompañado, porque todo lo que se pueda hacer para que mejore el acompañamiento es muy útil. Entonces, cuando detectamos el funcionamiento y la estructura familiar, está bueno poder intervenir también con ellos en la medida en que la familia así lo permita, ¿no?
Estas herramientas que voy a tratar de compartirles normalmente están tomadas desde la inteligencia emocional y desde los modelos de negociación para poder mejorar los sistemas comunicacionales. Lo primero que quiero rescatar es que de qué manera nos aproximamos a una familia. Nos parece a todos muy lógico acercarnos teniendo en cuenta, tomándola como un tesoro, ¿no? Tanto a la persona del acompañado como a la familia que sufre, ¿no? Tratando de empatizar con ellas, como hablaban Vivi y Claudia en el webinar anterior, en la importancia de la empatía, ¿no? Lo cual no va a representar que nosotros acordemos con todo lo que haga, pero sí, de alguna manera, vamos a procurar comprender su realidad. Y esta empatía y este respeto van a ser claves a lo largo de todo el acompañamiento. Y aunque a ustedes les parezca normal, que no hace falta nombrar estas cuestiones, a mí me interesa resaltarlas porque, como señaló Vivi al principio, quiero que además pensemos cuán fácil nos resulta respetar y empatizar dentro de nuestras propias familias, que a veces es mucho más complicado que poder empatizar con el afuera. Entonces, la dinámica es ver este adentro afuera para que las herramientas también nos sirvan a nosotros en esta vida cotidiana. Y ahora sí les voy a compartir pantalla si funciona. Bueno, el caso de acompañamiento que yo les quiero compartir tiene que ver con María. María es una mujer de 83 años que hace 5 meses, casi 6, está con internación domiciliaria, porque vieron que por suerte no necesitaba demasiada tecnología para poder tenerla en su hogar y decidieron no internarla, dado que además se le podían presentar otro tipo de complicaciones. Ella está con varias fallas funcionales en su organismo, porque le cuesta comer, porque ha tenido un envejecimiento bastante complicado, no se ha cuidado a lo largo de su vida, y esto vino generando fallas orgánicas. Sumado a esto, lo que se empezó a detectar con los últimos estudios fue justamente que sufre de un incipiente deterioro cognitivo, que si bien todavía la sostiene en contacto con el resto de la familia, porque ella reconoce a todos los integrantes de la familia, no tiene problemas, digamos, de no reconocer a ninguno de sus hijos, sí está empezando a tener muchos problemas con la memoria, y además eso le está generando mucho dolor y sufrimiento, porque ella es consciente de esto que le está pasando. Suele tener muy buen diálogo, ¿sí? No tiene problemas para comunicarse con quien sea, y en general lo importante es que a ella la consultaron sus hijas acerca de si deseaba llevar adelante este proceso de acompañamiento con alguien o no, y María pudo aceptar este acompañamiento. María, cuando yo me acerco a la casa y tengo contacto, en realidad también con 2 de sus hijas, que son las que más impulsan este acompañamiento, ¿sí? Empiezo a tomar contacto con la realidad social y familiar de María. Ella es viuda hace 2 años, pertenecía a una familia nuclear donde siempre estuvieron conviviendo el matrimonio con sus 5 hijos, y a medida que fueron creciendo los hijos y fueron formando sus propias familias, es que se independizan y va quedando la pareja conviviente sola. Su marido enferma y fallece hace 2 años. Para ella fue muy traumático la enfermedad de su marido y su muerte, lo cual le representó a ella este desgaste físico y también emocional y cognitivo que la ha llevado hasta el momento presente. ¿Sí? De los 5 hijos que tiene, hay 4 que formaron sus familias y viven en otros lugares, uno vive en el extranjero y una de las hijas está más alejada físicamente. Lo digo para que entendamos la dinámica de las personas que pueden estar presentes en este acompañamiento o no, para ocuparse de las cosas de María. Y además ella vive con su hijo mayor, que tiene casi 60 años, pero que tiene un problema de disfunción cognitiva desde pequeño. ¿Sí? No, tiene un pequeño retraso que hace que él pueda realizar un montón de actividades y ocuparse de su mamá. De hecho, es el que más se ocupa durante el día, porque vive con él.
pero de alguna manera esto vamos a ver que influye en la toma de decisiones porque muchas veces no es tenido en cuenta a la hora de consultar. María misma no participa en la toma de decisiones. Ella puede hacerlo, pero tiene una actitud netamente pasiva. Ella es como que se abandonó a la situación en que está viviendo, sufre mucho por ver que ya no es la María que era hace unos años y que se encuentra con muchas limitaciones. Entonces, ha delegado casi completamente las decisiones en sus hijos. Y como vamos a ver más adelante, uno de los inconvenientes que se ha presentado es que los hijos suelen tener muchas diferencias de criterio y de cosmovisiones que a la hora de tomar decisiones nos damos cuenta que a veces interfieren y no permiten que las decisiones sean las mejores o que sean tomadas a tiempo, ¿sí? Nos encontramos con este problema de comunicación. Lo bueno es que en el momento de llegar al acompañamiento, más allá de las diferencias de criterios que vamos a ver, todos acordaron con que era algo positivo que iba a ayudar a María. Por eso es que todos decidieron emprender este acompañamiento con ella. Con respecto a estas diferencias de criterio que yo les compartía, con respecto a los hermanos, yo señalé algunas, las más importantes justamente para trabajar en esta charla y poder compartirlas que pueden ser comunes a todo tipo de familias y que podemos prestarle como bastante atención a esto, ¿no? Una de las primeras diferencias que yo encontré era con respecto a la posición frente a los tratamientos y medicaciones. Había distintas alternativas y nos encontramos que algunas podían interferir en el grado de adormecimiento que tuviera María y que estuviera menos presente o más presente, o los efectos colaterales que podía tener la medicación, que tal vez la medicación que le ayudaba para la memoria le generaba un problema en el hígado, o los medicamentos que le ayudaban a abrir el apetito le interferían con otras cuestiones. Entonces, ahí la primera diferencia que encontramos es que algunos, por ejemplo, lo que querían era internarla a María, porque pensaban que así ella iba a tener una atención permanente durante las 24 horas. ¿Sí? Podía de alguna manera controlarse el grado de adormecimiento, tratar de ver si podía tener la medicación o no, y de alguna manera se podía intuir que algunos preferían no ser ellos los que se estén ocupando de atender a María durante el día. Entonces, institucionalizarla era una alternativa válida para ellos. Había otros que no, que decían, no, la verdad, mejor que mamá esté en casa. Qué mejor que esté en su hogar, si está empezando a tener un deterioro cognitivo, que no se encuentre en un ambiente que no sea el propio, que tenga a su disposición sus cosas, ¿sí? Y que nosotros, en la medida de lo posible, podamos ir acompañándola. Y también nos encontramos con el silencio. Hay algunos que no opinan, que dejan que otros hermanos sean los que resuelvan, ¿sí? Aparecen como espectadores y de alguna manera no toman decisiones. Lo mismo pasó con esta medicación. Algunos, esto se presentó especialmente con el tema de la medicación para los problemas de deterioro cognitivo, se daban cuenta que lo que querían era como retener la memoria de su mamá. Entonces, démosle toda la medicación posible, más allá de que pueda estar presente o no presente, que de alguna manera ella pueda comunicarse más o menos con los otros. Para algunos la cuestión era considerar que María estaba viejita. Entonces, si María estaba viejita, era normal lo que le está pasando. Démosle la medicación para el cuerpo y que de alguna manera poder sostenerla y que esté bien. Otros al contrario decían, pero ¿cómo? Si nos estamos encontrando, mamá tiene 83 años, no tiene 104. ¿Cómo esto de simplemente considerar que está viejita y no podemos hacer nada? Entonces tenían la postura de decir, bueno, veamos que podamos hacer algo para el deterioro cognitivo, para la depresión, que es propia de la edad, aunque esto interfiera con la medicación para la anemia. A mí lo que me llamaba la atención era que solamente María pudo opinar en aquello que tuvo que ver con su internación, porque ella no quería irse de su casa, y ahí es donde sí expresó la voluntad, y dijo, yo me quiero quedar acá. Pero todo lo demás, por más que ella escucha, y de hecho los médicos van a verla a la casa, distintos especialistas, ella no toma ninguna decisión.
son sus hijos los que generan este debate y los que se mueven, ¿sí?, en medio de esto. Otra de las diferencias que se dieron tenían que ver con esto de la valoración y la mirada hacia la vejez y hacia el final de la vida. Algunos tienen una cosmovisión en la cual se piensa que hay que tratar de prolongar la vida de mamá lo más que se pueda. A mí me daba la sensación que le faltaba poner la palabra de que mamá dure, que nos dure mamá, todo lo que se pueda, ¿no? Aunque algunas veces el hecho de que mamá pueda estar viva implica algunas prácticas que tal vez no son tan cómodas para mamá y que le implican algún tipo de sufrimiento extra. Otros, por ejemplo, empezaron a preguntarse, bueno, no, pero nosotros queremos que mamá muera dignamente, queremos que se le traten los síntomas y que no sufra, que no tenga dolor, pero tampoco queremos estirar la cosa de cualquier manera, conectarla, llegado el caso, a aparatos que de alguna manera no nos garanticen que mamá pueda tener una calidad de vida adecuada, ¿sí? Entonces, en medio de eso, ellos planteaban, o tenían este debate, de qué hacer a medida que avanzaba la enfermedad de María. También pasó con el tema del alimento, ¿no? En un momento que estuvo complicada la situación, ellos se planteaban si aceptar una alimentación, ¿sí?, o una respiración que fuera externa, ¿sí?, que como soporte vital, y otros sostenían que no, que tal vez era el organismo el que estaba dando indicaciones o signos sabios de qué era lo que estaba pasando con María, ¿no? Entonces, bueno, todos estos debates fueron como charlas que se vienen dando porque María vive, María está en su casa, se ha suspendido el acompañamiento en este momento, que lo realizo vía mensaje telefónico por el tema de la cuarentena y de la pandemia, sobre todo para cuidar, no llevarle ninguna complicación extra a María a su casa, y también acompañando a través de un grupo de WhatsApp a sus hijos, donde además viendo este problema de comunicación que se presentaba, yo traté de que todas las inquietudes que ellos tuvieran las pudieran canalizar por ahí, para que todos estuvieran enterados de lo que todos me plantearan. Así nadie podía sentirse afuera de aquello que íbamos trabajando, ¿sí? Yo todas las semanas, cuando estaba haciendo el acompañamiento presencial, y ahora lo hago al mismo grupo, mandaba un audio viendo cómo había encontrado a María en términos generales, o viendo si había alguna indicación que yo podía realizar, y cualquier consulta que ellos quisieran hacer, pues podían hacerlo por ese camino. Esto con respecto a la vejez, ¿no? Ver si María estaba vieja o no estaba vieja, ¿sí? Qué pasaba con ese deterioro, y qué pasaba con cómo abordábamos las complicaciones que se podían ir dando, ¿no? De hidratación, de ventilación o de alimentación. Frente a esto mismo nos encontramos con diferentes miradas frente a la muerte. Lo que encontré en general como denominador común de la familia es que de manera personal ninguno había trabajado el tema de la muerte en sí. Entonces, la mirada frente a la muerte, para algunos, si bien aceptan la idea de la muerte, la aceptan en mayor o menor grado, ¿no? Como que la muerte es algo que está lejos, para algunos es algo natural, que va a pasar algún día, pero que no es algo que estamos pensando sobre ellos. Y hay una de las hijas que particularmente tiene un miedo muy particular a la muerte propia y a la muerte de cualquiera de sus seres queridos, y me compartió que realmente para ella fue muy problemático cuando falleció su papá hace 2 años, así que en este momento ella piensa que, es de las que piensa que mamá tiene que durar todo lo que se puede, ¿no? Mamá no se puede morir, ¿no? La muerte es vista como una catástrofe para algunos. Y también apareció algo muy importante con respecto a la mirada, con respecto al después de la muerte. Que esto fue un tema que yo doy gracias de haber podido trabajar con María, porque sirvió para María y sirvió para toda la familia, y creo que ayudó a aliviar un montón de cuestiones, que tiene que ver con que María manifestó expresamente que quiere ser cremada, que quiere que cremen también los restos de su marido, que están en un nicho, y que pueda ser llevada a un cinerario parroquial. Y esto fue como una gran revolución para la familia, porque en su momento, con el aturdimiento de María frente a la muerte de su esposo, lo que hicieron ellos fue depositar el cuerpo de su papá en un nicho, pero no consultaron nada, quedaron ahí.
porque hay varios que están en desacuerdo con la cremación. Entonces, en este momento se vieron interpelados en esta cuestión. Así que bueno, también los obligo a ellos a pensar y a reposicionarse y de alguna manera considerar los deseos de su mamá con respecto al después de la muerte. Y también había diferentes expectativas con respecto al acompañamiento. A mí me contactó una de las hijas que quería que realmente su mamá tuviera un espacio donde fuera escuchada, donde fuera acompañada, donde pudiera trabajar los temas que María quisiera trabajar. Al entrar en confianza y demás, ver cómo se sentía, compartir sus sentimientos y sus emociones, sus miedos. Y ese fue el inicio del acompañamiento. Sin embargo, algunos tenían miedo. Esta hija que le tiene temor a la muerte, una de las cuestiones para ella era, ¿cómo vas a abordar con mi mamá el tema de la muerte? ¿No? ¿Cómo podemos hacer eso? Mejor a la muerte no la llamemos, ¿no? Entonces, era también invitarlos a ellos a centrarnos en las necesidades de María y también ir atendiendo las necesidades de ellos que se iban presentando, ¿sí? Como estas cuestiones de abordamos ciertos temas, no los abordamos, pero de alguna manera esta propuesta de trabajar con el tema de la muerte vino de María y fue algo que dialogó conmigo, pero no vino de ellos. En estas diferencias yo pude detectar algunas cuestiones que son las más importantes. Voy a compartirles en general la mirada de los diferentes estilos de comunicación y de los conflictos que se presentaron. Al tener diálogo con distintos de los hijos, en distintos momentos, pude percibir que en realidad tenían bastantes problemas de escucha. Cada uno trataba muchas veces de competir y de imponer la idea que para ellos era más importante para acompañar a María o cuál era el mejor método. Y en esto no era que lo compartían con los hermanos. Es como que varios de ellos se presentaban como que tenían la verdad frente a la situación. Entonces, la idea fue también invitarlos a que se escuchen, a que puedan participar los que normalmente tenían una actitud pasiva. Por eso puse las dos columnas para poder ir vinculando, ¿no? Que muchas veces en esto de la escucha y de no escucharse, el que trataba de imponer tenía una actitud, un estilo comunicacional agresivo, tratando de avasallar los derechos de María y los derechos de los otros para opinar. En otros casos, algunos en este correrse de escena tenían esta actitud pasiva, de yo no me meto, yo no opino, o tal vez quiero decir algo, pero mi hermana sabe más, entonces mejor yo no digo nada. En esto de no considerar al hermano mayor por su discapacidad, de alguna manera, ¿sí? Y otros son los que trataban de alguna manera de conciliar dentro del grupo, ¿sí?, las cuestiones que se presentaban. Es importante ver esto para tratar de invitarlos a comunicarse entre ellos de manera diferente, sobre todo cuando veíamos que los médicos aparecían en escena y lo que queríamos era tratar de que se pudieran tomar las mejores decisiones para ir acompañando a María. Y también aparecían en el medio de sus pensamientos algunas distorsiones cognitivas, ¿sí?, que ahora las vamos a abordar en unos minutitos como para poder verlas. Mi desafío fue plantearme, en la medida en que me contactaba con ellos y me contactaba con María, ayudarnos a ver por qué actuamos como actuamos y el papel que tienen las emociones en nuestra vida cotidiana, en las cosas que pensamos, en las cosas que hacemos, en las decisiones que tomamos, y que era importante poder revisar esa alternativa. En realidad, una emoción es una alteración intensa, pero pasajera, del ánimo, y que nos puede gustar o no gustar, pero que se presenta a veces también asociada con algún síntoma en el organismo, ¿sí? Nos pasa algo en el cuerpo, se nos cierra la garganta, nos duele la panza, nos agarra dolor de cabeza, empezamos a ver que algo que pasa afuera, ¿sí?, nos empieza a interferir y a bloquear a veces en nuestra toma de decisiones. Y una de las cosas que tratamos de trabajar con ellos también, también esto muchas veces yo trataba de manejarlo de manera sutil en el chat, no es que les daba ninguna clase a ellos, sino que cuando veía alguna intervención que me parecía que en lugar de ayudar a que la comunicación entre ellos fluyera para tomar decisiones,
trataba de hacer alguna pregunta que los llevara a ellos a repreguntarse, ¿sí? A revisar lo que estaban haciendo en pos de las decisiones que tomaban para María. Y es importante que tengamos en cuenta que las emociones son muy importantes en las decisiones que nosotros tomamos, ¿sí? A partir de algo que percibimos, que puede ser algo que pasa de manera externa, una situación que se presenta, un pensamiento que recordamos, una situación que tememos, ¿sí? Una situación temida o lo que sea, eso nos genera alguna emoción. Sentimos cosas. Y de acuerdo a lo que sentimos, muchas veces activamos nuestros distintos pensamientos, que a veces nos juegan a favor, porque nos ayudan a pensar con más claridad las tomas de decisiones que tenemos, pero a veces también nos bloquean o nos mueven a movernos, nos mueven a participar de manera más impulsiva. Entonces, lo importante es que muchas veces frente a las alternativas que se pensaban, y acá tomo algo que le robo a Claudia y a Vivi del webinar anterior, que Claudia nos hablaba de hacer una pausa, por eso la flechita blanca con esta diferencia, que es que una vez que yo pienso alguna cuestión, lo importante es que no actúe impulsivamente, sino que pueda tomarme una pausa para ver qué alternativas de acción pueda tener, ya sea de manera personal o compartida, en el caso de que deba tomarla junto con mis hermanos, en este caso, y desde ahí poder elegir lo mejor y actuar. Obviamente no me garantiza el mejor resultado, porque si todos tuviéramos el diario del lunes, sería genial para poder tomar las mejores decisiones, estarían garantizadas. Pero la posibilidad de que las emociones no nos bloqueen, ¿sí? Y que sean nuestras aliadas, que también nos protegen, ¿sí? Nos permitan pensar mejor y tomar las mejores decisiones, en este caso, para María. Esto que yo les decía, de empezar a trabajar con estas cuestiones, está tomado fundamentalmente de la inteligencia emocional, donde nos invita a tratar de entender, aceptar y manejar nuestras emociones. No existen emociones negativas o emociones malas. Lo que importa es cómo nosotros canalizamos esas emociones y cómo las capitalizamos para la toma de decisiones. En este caso, tratar de ayudar a este grupo de hermanos a chequear qué les iba pasando a ellos también internamente, como decía Vivi, a medida que la familia va pasando etapas en esta vida del acompañado, que en ocasiones se va complicando cuando vemos que se aproxima el final de la vida, poder chequear lo que les va pasando a ellos y poder manejar esas emociones, los ayuda también a tomar mejores decisiones, que este era un poco el objetivo de acompañar a la familia. Y acá sí vamos a entrar, yo elegí, dentro de la gran cantidad que existen de las distorsiones cognitivas, elegí las más comunes, ¿no? Cuando hablamos de una distorsión cognitiva, como bien les presento acá, tienen que ver con errores en el procesamiento de la información, que nos lleva a pensar de manera distorsionada, disfuncional, porque no nos ayuda, a veces nos entorpece las decisiones que tomamos, y nos ayuda también, a veces nos hace contactar con emociones negativas y nos lleva a tener conclusiones irracionales, sin ningún sentido. Son muchas las distorsiones cognitivas, acá me encontré este cuadrito lindo que tiene 9, en realidad son muchas más, hay como 15 que se pueden analizar y trabajar. Yo elegí 8, que son las que me parecieron como más presentes y más significativas. La primera tiene que ver con el pensamiento acerca de lo que yo debo hacer. ¿Qué tengo que hacer en esta ocasión? ¿Qué debo hacer? Como mandato, no como pregunta. Entonces, en este caso, este debería consiste en que yo voy a dejar de lado mis elecciones y mis deseos o preferencias personales por estos mandatos exteriores. Como dice muy bien ahí, puede ser que no debo cometer errores. La vida debería ser fácil. Ella sabe más, yendo a esta familia, ella sabe más, yo no debería opinar. Al ser la mayor, yo debería hacerme cargo. Entonces, esto terminaba como cargando ciertas mochilas que muchas veces ensombrecían la toma de decisiones, no colaboraban. La segunda distorsión cognitiva tiene que ver con este pensamiento de todo o nada, o muchas veces tomarla simplemente como una polarización. Lo bueno, lo malo, lo correcto o lo incorrecto.
esto sirve, esto no sirve, pero de manera categórica, ¿sí? Como si los grises no existieran, como si no hubiera más posibilidades, todo es blanco o negro. Y esto provoca una realidad absoluta y extrema, ¿sí? Y generalmente lo vamos a detectar cuando las personas empiezan a ponerle el tinte de correcto, de incorrecto, bueno, malo, ¿sí? Entonces podemos empezar a ver cómo se están posicionando. La tercera distorsión cognitiva que podemos trabajar tiene que ver con la sobregeneralización. En este caso nos encontramos con que hay un acontecimiento negativo que nosotros lo tomamos como regla absoluta. Nunca va a pasar esto. Siempre se dan las cosas de esta manera. Todo me sale mal. Entonces, acá hay un ejemplo sencillito en esto de que, ¿por qué siempre hace mal tiempo cuando planeo algo? O siento que no puedo hacer nada bien. O en este caso, ¿sí? Algunos de los hermanos se decían, nunca podemos hablar sin pelear. Lo cual hacía que de alguna manera decretaran cada encuentro que ellos iban a tener. Siempre me hago cargo yo de todo, doble generalización. Siempre me hago cargo yo y encima de todo, ¿no? Entonces, entrar a escuchar esto en los diálogos entre ellos invitaba a tratar de cambiar la manera en la que estaban comunicándose. La cuarta, ¿sí? En este caso generalización que tenemos y distorsión cognitiva, tiene que ver con minimizar las cosas. Si yo minimizo las cosas, le quito el valor a algo, le quito su fuerza, le quito sus aptitudes, ¿sí? Y muchas veces lo hago con los logros personales también, propios o ajenos, ¿sí? Y también a veces con los errores. Y eso no me ayuda a ver la realidad de forma objetiva. Entonces, al no ayudarme, no me ayuda tampoco a poder tomar decisiones que sean, en este caso, efectivas, o las mejores decisiones, para acompañar a María. ¿Sí? Por ejemplo, o entre ellas se reprochaban, hizo mal el trámite, pero no es para tanto. Hay una a la que defienden que es la menor, que parece que nunca puede cometer errores, entonces es a la que siempre tienden a proteger por su situación particular de vida y demás, pero parece que no pasa nada, ¿no? O, por ejemplo, no tuvo la intención. Ya estoy mirando de alguna manera, estoy tratando de minimizar la situación. La quinta distorsión cognitiva muy frecuente es personalizar, que en este caso puede tener que ver con responsabilizarse uno mismo de un acontecimiento negativo cuando no existen bases para hacerlo. No hay nada que me indique que yo tengo la culpa. Normalmente esto de personalizar suele asociarse muchas veces con el tema de la culpa. Entonces nos encontramos con que esa culpa también refuerza los problemas de comunicación. Entonces, vemos a alguien con mala cara y pensamos, algo le habré hecho. O, por ejemplo, yo que había notado, seguro que no me tiene confianza. ¿Sí? O no sé por qué discutió conmigo. O para mí no va a ser, no va a ver a mi mamá por mi culpa. Como se peleó conmigo, no va a ver a mi mamá. Entonces, estas cuestiones, ¿sí? También interfieren en la comunicación. Algunas cuestiones que a veces tendemos a hacer también es a inferir cuestiones, ¿no? Esto de la lectura del pensamiento. Pareciera que yo puedo adivinar por qué el otro hace las cosas. Entonces, en este caso, cuando hablamos de lectura de pensamiento, tiene que ver con asumir lo que los demás están pensando o sintiendo. Y en este caso puede tener poca o ninguna evidencia de que esto es así. Entonces, como dice el ejemplo acá, ella está conmigo por interés. Nunca pregunté nada, nunca supe nada. Puedo decir, no, en realidad no me llama porque no me quiere. O me ofrece su ayuda porque seguramente después me va a pedir algo. Entonces yo ya me estoy adelantando a las razones por las cuales alguien realiza algo. La séptima distorsión cognitiva que vamos a trabajar acá se la llama etiquetaje o etiquetación. A mí me sonaba raro poner etiquetación, así que elegí etiquetaje, que es muy sencilla, ¿no? Nos pasa permanentemente en la vida cotidiana esto de colocar etiquetas simplistas y negativas, a veces para definirnos a nosotros mismos o a veces para definir a los demás, ¿no? Entonces, en realidad, automáticamente decimos, no,
esta persona es una tonta, no sabe tomar decisiones, o siempre no, ella está con mal humor, mejor no la invitemos al grupo, o siempre vos sos la persona que agrede a los demás, o decimos, esta persona es demasiado exigente para mí, ¿sí? Y lo que tiene de clave esto es que no dan la posibilidad real de conocer al otro, porque yo pienso que siempre va a actuar de la misma manera. Entonces no me abro a que ese otro me pueda mostrar algo diferente. Siempre que etiqueto, estoy no solamente limitando al otro, sino que me estoy limitando yo. No me abro a recibir otra realidad. Y la última distorsión cognitiva que elegí es el razonamiento emocional, que tiene que ver específicamente este razonamiento con usar las emociones como motores desde los cuales evaluamos una situación. Entonces, si yo de repente hoy estuve enojada todo el día, tal vez en este momento de vincularme con los otros, me muevo desde ese enojo. No pude procesarlo, no pude de alguna manera aceptarlo y ver que estaba delineado o delimitado a una situación particular, y por eso es que me muevo desde ahí. Acá el ejemplo que da es que, bueno, llego a casa estresada del trabajo y miro a mi pareja con los ojos del estrés. Entonces, cualquier cosa que me diga me va a molestar, me va a irritar, y desde ahí es posible que se generen conflictos al iniciar una comunicación. Bueno, creo que hasta acá habíamos pensado en llegar hoy, traté de más o menos respetar el tiempo para que podamos pasar a las preguntas. Voy a dejar de compartirles la pantalla, así volvemos. Acá estamos. Gracias, Moni. Yo les voy a confesar que admiro la capacidad de Moni para hacer un PowerPoint. Me parece maravilloso. No les voy a prometer que voy a aprender, pero por ahí me tomo un par de clases con ella y en la próxima lo sorprendo con un PowerPoint. Con gusto, Vivi. Bueno, tenemos unos minutos antes de concluir para que podamos registrar las preguntas o las inquietudes. En realidad hay muy pocas preguntas. Tengo la primera, que es de Roxana Marcos, y dice, ¿y si no tuve buenas experiencias en el final de la vida de familiares? ¿Cómo puedo revertir eso? Esto suele suceder. Todos tenemos alguna memoria que nos ha quedado una herida en relación a cómo llegaron al final de la vida seres queridos, familiares, amigos. Y en principio la tarea que nos toca ante todo es tratar de comprender por qué fue como fue. Comprender que los escenarios que se presentan en el final de la vida expresan lo mejor que se puede en cada uno de esos momentos. Puede que no sea el ideal, sin embargo es lo posible. Entonces, un paso importante es reconocer que por alguna razón, que muchas veces no sabemos completamente el por qué, sucedió como sucedió. Y trabajar dentro nuestro esos recuerdos que tal vez duelen para sanar adentro nuestro esa herida. No podemos cambiar lo que pasó, obviamente, pero sí podemos detectar en qué consiste nuestro dolor, si es culpa, si es bronca, si es miedo, etcétera, si es una pena que todavía no se resuelve, y aprender a procesar esas emociones dentro nuestro. Por un lado es una experiencia frecuente y por otro lado es una tarea personal. Nadie lo puede hacer por nosotros y es importante que lo hagamos. De hecho, cuando nosotros acompañamos, sondeamos esto muchas veces. Nos interesa saber qué memorias tiene la persona que estamos acompañando de otras muertes que le tocó vivir en su sistema familiar, porque entendemos que eso está presente, puede colaborar o impedir una buena preparación para la muerte. Es trabajo interno, más que nada con esas heridas que nos han quedado. Gracias. Bueno, la siguiente va, acá Moni, te ganaste todo, excelente, increíble, excelente y claro, buenas tus explicaciones. Y la pregunta la hace Claudia y dice, ¿cómo se pueden evitar las distorsiones cognitivas? La idea es que todo lo que tenga que ver con la inteligencia emocional, podemos ir entrenándolo, ¿sí? Podemos aprenderlo, como aprendemos muchas cosas.
Y cuando de alguna manera nos encontramos con estos conceptos y con estos conocimientos y podemos chequear en nuestro interior qué nos pasa, ¿sí? Que somos conscientes, seguramente alguno de ustedes habrá ido conectando con alguna de estas distorsiones, viéndolas presentes en uno mismo o en alguna persona de la familia con la que le cuesta comunicarse, ¿no? Entonces, el primer paso para cualquier cosa es ver la realidad. Si yo logro ver esta realidad y la reconozco, la acepto, no la niego, porque si la niego no voy a poder modificar nada, ¿sí? Va a ser el camino a que las próximas veces pueda chequear, hacer un chequeo de percepción, en este caso personal. ¿Esto que estoy percibiendo es así? Si estoy en un diálogo, por ejemplo, y alguien me está manifestando algo y yo pienso cualquier cosa, tal vez es importante que pueda chequear con el otro si eso que yo estoy percibiendo es tal cual yo lo percibo. Yo creo que lo más importante es eso, es empezar a de repente tomar conciencia de que estas cosas se hacen presentes en nosotros, ahora de repente las conocemos, y en función de eso, chequearlas. ¿Qué cosas siento que me pasa a mí? O si tengo un problema particular con alguien, bueno, ¿qué interferencia percibo yo en esta comunicación que es la que puedo abordar? O que necesita que podamos modificar para comunicarnos mejor. Y en realidad, cada vez que uno detecta algo así, después es como que inconscientemente se chequea, ¿no? Es como decir, esto yo ya metí la pata acá, puedo chequearlo. Y a partir de ahí revisar mis prácticas. Ahora, requiere algo muy importante, como todo cambio, la humildad. Si yo no contacto con la necesidad de cambiar ciertas cosas, si no tengo el objetivo de entablar una mejor comunicación, va a ser imposible, ¿no? Pero si no, puedo empezar a cambiar esas cosas en mí. No sé si respondí lo que querían. Bueno. Acá hay un Gracias. pedido de Claudia, ¿no? Lidia, ¿lo vas a leer? Esta era una Claudia, porque hay dos Claudias. Claudia San Miguel. Y una Claudia San Miguel pregunta, me cuesta escribir lo que quiero preguntar, ¿puedo hacerlo? Así que adelante, Claudia. Te escuchamos, Claudia. Hola, gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, yo quería preguntarles si también se hace un acompañamiento cuando el diagnóstico es sí, brutal y no sabemos qué es lo que va a pasar y a lo mejor no termina con el fallecimiento de la persona, sino que bueno, hay que aprender cómo a convivir con esa patología por muchos años, sobre todo cuando la persona es una persona joven. Y yo siento que se van viviendo estos procesos también, pero no sé si hay una forma o se puede acompañar eso. Bueno, respondo yo, después Moni, vos si querés agregás. Esencialmente sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque todo diagnóstico implica un cambio, una crisis en cuanto a cómo se venía viviendo en todos estos parámetros que hablábamos antes, en la organización, en la percepción, en la comunicación. Y aunque la muerte pueda estar, entre comillas, lejana, más que nada lo digo por lo inherente al diagnóstico, no todas las enfermedades se asocian con una muerte inmediata. Sin embargo, esos cambios, lo que nosotros llamamos micromuertes, ¿sí? Son pequeños en el sentido de que no es el fallecimiento de la persona, pero sí tienen las cualidades inherentes a la muerte y al nacimiento. Siempre trabajamos desde nuestra visión con esta polaridad nacimiento-muerte. Entonces, aún en un proceso prolongado, en una enfermedad crónica, que eventualmente va a llevar a la muerte, como la de cualquier ser humano, podemos acompañar esos cambios, esas adaptaciones, esas micromuertes y micronacimientos. Y mucho de lo que vimos hoy y más va a estar presente. Lo que puede pasar, lo que puede surgir es que el acompañamiento cierre en un momento desde nuestra mirada, desde el acompañamiento profesional, porque se dé por concluido todo lo que había que trabajar, todo lo que había que explorar y todo lo que implica prepararse para la situación.
Pero eso sería una circunstancia en donde el acompañamiento profesionalmente hablando termina, pero la familia va a seguir acompañando, la familia va a seguir aprendiendo, la familia va a seguir encontrándose con desafíos de todos los tipos que hablamos recién. Entonces, esencialmente no cambia la dinámica profunda. Lo que puede cambiar es la forma, que para cada familia va a ser diferente. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Yo quería Gracias. aprovechar a sumar en este rol de aportar ejemplos concretos. A mí me tocó acompañar a una señora de 50 y pico de años, donde ella tenía un cáncer localizado en una mama, pero estaba tan encapsulado que no había, digamos, riesgo de muerte inminente. No era algo que realmente indicara que el desenlace iba a ser la muerte. Sin embargo, esta señora, que ya era viuda y justamente su marido había tenido cáncer, se encontraba con que estaba como bloqueada para enfrentar la enfermedad. Y la familia no sabía cómo acompañarla. Entonces decidieron tomar este acompañamiento para que ella pudiera procesar lo que le estaba pasando con este acercamiento a la enfermedad, también poder trabajar, como decía Vivi, sus experiencias anteriores, que en este caso eran muy próximas porque tenían que ver con la muerte de su marido, ¿sí? Entonces pudo trabajar todos sus temores y le permitió poder acercarse a la operación de una manera más tranquila, estaba más serena, y de alguna manera había como ordenado sus pensamientos y sus miedos con respecto a esta situación. Y lo que sintió también es que pudo comunicarse de manera diferente con sus hijos, que también estaban teniendo el desenlace que había tenido su papá. Entonces reorganizó la dinámica familiar con respecto a la enfermedad, que volvía a hacerse presente en la misma familia, pero pudieron transitarlo de manera diferente y ella en este momento está bien. El acompañamiento terminó, ¿sí? Y está llevando adelante su vida de manera común y corriente. Gracias. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Creo que no tenemos más en el chat, pero nos podemos Ya no tenemos más. unos minutitos, sí. Gracias por todo lo que nos escriben. Muchísimas gracias. ¿Hay Gracias. alguna inquietud, alguna pregunta que esté por ahí dando vuelta? No hay preguntas. Bueno. Pero muy claras, las dos, muy claras. Muchas Yo quiero hacer gracias. una pregunta. Gracias. Sí. ¿Qué sucede cuando estaba escuchando, Moni, estos problemas de comunicación que había en esta familia, en la cual no había total acuerdo acerca de los tratamientos y decisiones en tema medicación, tratamientos, etcétera? ¿Qué sucede en un caso así cuando las opiniones de los hijos, por ejemplo, o los familiares están polarizadas y unos consideran que sí o sí la persona tiene que ser institucionalizada, por ejemplo, y hay otros que consideran que no, que mamá se merece otra cosa? O llega un momento de final de vida hospitalizado, y hay que tomar una decisión, la persona no dejó directivas anticipadas, y algunos hijos dicen, no, esto es prolongarle el sufrimiento, esto no tiene sentido, a mamá no le hubiera gustado, hay que solicitarle a los médicos que retiren las medidas de soporte vital, y hay otros que se niegan absolutamente a matar a la madre, diciéndolo así, ¿no? Si querés, ¿Cómo se hace en ese caso para intermediar o para facilitar la posibilidad de que se llegue a una solución que deje a todos satisfechos con el haberla tomado? Mira, yo te puedo compartir lo que pasó en este caso particular, ¿no? Seguramente lo que suele pasar es que la dinámica de cada familia es única y es propia. O sea, incluso frente a esta situación, lo que vaya a ocurrir no es lo mismo que ocurre en todas las familias. En este caso particular, yo me encontré con esta dinámica cuando ingresé al acompañamiento, y la dinámica y funcional que ellos tenían era que las decisiones las terminaba tomando el más fuerte, la persona que imponía la decisión frente a los otros hermanos.
habiendo algunos que habían tomado una actitud pasiva en esto de replegarse en la toma de decisiones, porque creían que los otros sabían más, y una de las hermanas que era la que más asertivamente se comportaba en esto de tratar de conciliar los intereses y las opiniones de todos, muchas veces hacía que al ser una sola de 5, las cosas se complicaban. Entonces empezaba a funcionar todo en eje, ¿sí? Teniendo a esta hermana que era la que imponía las decisiones. Ayudar e invitar también de mi parte a que otros opinaran y colaboraran, ayudó a que pudieran escucharse más, a que las interferencias que tenían en esto de que a veces escuchar al otro me amenaza, porque puede decir algo distinto de lo que yo quiero escuchar. Entonces, de alguna manera, poder incorporar, ¿sí?, que el otro tiene tanto derecho como yo a opinar y demás, fue como de alguna manera suavizando esta dinámica familiar y esta toma de decisiones. Yo tuve la suerte de que esa fue la realidad que ocurriera. Ahora, imagino que también pueden darse casos extremos donde estas cuestiones son irreconciliables. Y muchas veces termina también en cuestiones jurídicas, ¿sí?, en demandas que se hacen unos con respecto a otros, y la que tiene mucho más experiencia en esta y debe tener muchos casos para compartir es Vivi, ¿no? Pero pueden terminar en situaciones complicadas. Lamentablemente, sí, es así. Solo para completar lo que dice Moni y también para ir cerrando el encuentro, efectivamente, cuanto antes se puedan plantear y detectar los desacuerdos, más posibilidades tendremos de trabajarlos y resolverlos. Que existan desacuerdos en realidad no es un problema ni necesariamente debería ser una sorpresa. O sea, hay tantos puntos de vista como personas puedan participar en una familia. Lo importante, como decía Moni, es detectarlos y saberlos reconocer y plantearlos ante la familia como un desafío y no como una competencia o una lucha de poder, sino acá hay un problema, acá hay diferentes maneras de mirar el final de la vida, los tratamientos médicos, el mejor lugar donde se quiere que mamá esté en el final, y darle igual valor a las opiniones. Ninguna opinión tiene más poder que otra, todas valen lo mismo porque son pares, estos, en este caso los hijos, ¿no? Y por último, o tal vez primero y último, ¿qué quiere la persona? Darle lugar a su opinión, priorizar su opinión, priorizar su punto de vista, pero tampoco como una imposición, sino como una consulta, como una oportunidad de saber más de algo. Los temas que tienen que ver con el final de la vida en nuestra cultura no son los temas que hablamos el domingo al mediodía mientras almorzamos. Entonces, a veces sí, pero a veces los hablamos en el momento cuando se hace inminente y entonces de repente nos enteramos que no todos estamos de acuerdo con todo y que unos quieren trasplante y otros no quieren trasplante y nunca habíamos hablado de esto y yo te dije y vos sabías. Y ahí se arma el despelote, digamos, al interno de la familia. Pero la idea es, cuanto antes, reconocerlo y presentarlo como una oportunidad para ampliar el punto de vista de cada uno. Escuchar a otro me muestra que hay otra manera de mirar lo mismo que yo estoy mirando. Y que la persona, el protagonista, en este caso María, puede opinar, como fue con respecto a lo que quería que hicieran con su cuerpo. Esto es fantástico. Ella pudo decir lo que quería y quizás se sorprendieron muchos de los hijos que daban por sentado que no era una decisión de ella. Y no solo habló de su cuerpo, sino del de su marido. Interesante también esto, ¿no? Cómo planteó un cambio en el modo como ya se había procedido con el cuerpo de su esposo. Entonces, si ampliamos nosotros esta mirada, de decir, si hay distintas opiniones, hay distintos puntos de vista, veamos cuál es el fundamento de cada punto de vista y cuál es la decisión en conjunto que podemos construir entre todos. Quizás sea un pedacito de cada uno, en última instancia. Una decisión con la que todos o la mayoría pueda vivir, pueda estar en paz. Mirta compartió algo. Dice, quiere compartir que está acompañando a una chica amiga que está en Barcelona y que su mamá tuvo una ACV y la mamá está en Mar del Plata, está en terapia intensiva y sin familiares que acompañen la situación desde aquí. Solo una amiga y Mirta
están que están al cuidado de una gatita que es muy significativa emocionalmente para la señora que tuvo la ACV. Gracias, Mirta, por compartir. Y gracias. Este es un ejemplo de reorganización, ¿sí? Claro, De reorganización ante una crisis de salud en donde se convocaron allegados, ¿sí? Sí. Y familiares para generar las mejores condiciones. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Divi, Ante todo, Moni. muchas gracias a todos, a todos, a todas. Moni, gracias. Gracias a vos, Vivi. Vamos a continuar con este ciclo, les vamos a informar a todos los que estuvieron aquí, mandarles la definición de familia. Sí, les vamos a mandar el video si quieren a todos los que estuvieron. Entiendo que tenemos los correos electrónicos de todos porque nos hemos comunicado, así que les haremos llegar la grabación de este encuentro y nos vamos encontrando en el próximo. Bueno, adiós. Chau. Adiós, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias Chao. a todos, a todos. Chau, chau. Chao.